Muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a Noticias de hoy. En este video hablaremos sobre lo que le dijo Draghi a Biden, quien afirmó que Biden pensó que podía dividirlos, pero se equivocó. También la propuesta de Draghi a Biden sobre un cartel para comprar petróleo y establecer precios máximos. Y para finalizar, narcotráfico desde México e inmigración ilegal amenazan la seguridad de Estados Unidos. Comenzamos. Draghi le dice a Biden que Putin pensó que podía dividirnos y se equivocó. Una Europa fuerte conviene a nuestros intereses. Es bueno para todos, afirmó el presidente estadounidense durante la visita del líder italiano a Washington. El primer ministro italiano, Mario Draghi, se ha reunido con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. La invasión rusa en Ucrania ha centrado la conversación según un comunicado difundido al final del día por el gobierno estadounidense. Antes de comenzar la reunión, Draghi ha urgido a Biden a comenzar a trabajar en las negociaciones para lograr un proceso de paz duradero en Ucrania, incluso aunque no se levanten aún las sanciones. La guerra nos ha unido aún más. Vladimir Putin pensó que podía dividirnos, se equivocó, añadido sobre la relación entre ambos países. El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada durante algo más de una hora. Como preludio, Biden y Draghi han exhibido su sintonía ante los periodistas en la Casa Blanca. Ha sido un buen amigo y un gran aliado, ha dicho el primero, que ha añadido que ve en esta visita la oportunidad de devolver la hospitalidad brindada en Roma por el primero durante la cumbre del G20 del pasado mes de octubre. Nuestros lazos siempre serán fuertes, seguiremos trabajando en energía y en seguridad, especialmente en seguridad alimentaria. Este conflicto ha traído drásticos cambios en la Unión Europea, ha afirmado el primer ministro italiano, a lo que el presidente estadounidense ha contestado: una Europa fuerte conviene a los intereses de Estados Unidos, es bueno para todos. Frente a los desafíos económicos globales creados por las acciones de Rusia, ambos líderes han discutido medidas destinadas a fomentar la seguridad alimentaria y remodelar los mercados energéticos globales, según el comunicado de la Casa Blanca. También se han comprometido a trabajar conjuntamente en otros desafíos, como la salida definitiva de la pandemia o la lucha contra el cambio climático, y han hablado de los desafíos de política exterior compartidos, incluidos China y Libia. Desde el comienzo de la invasión, el europeísta Draghi, que fue presidente del Banco Central Europeo del 2011 al 2019 y tomó las riendas de un gobierno de unidad en Italia el año pasado, ha pedido una mayor coordinación de la Unión Europea en materia de defensa y política exterior, hasta el punto de no descartar un replanteamiento de los tratados a la luz de los acontecimientos recientes. Su visita a Washington llega en un momento interno delicado para el primer ministro, mientras Draghi impulsa el incremento de la partida de defensa hasta el 2% del PIB, como acordaron los países de la OTAN. Los líderes de la coalición que dirigen han expresado su creciente desacuerdo con la línea dura adoptada en las políticas de suministro militar a Ucrania. Giuseppe Conte, jefe del movimiento 5 Estrellas, partido con mayor número de escaños, le ha pedido que busque una solución diplomática a la guerra, en lugar de enviar armas más pesadas y letales. Conte solicitó sin éxito la comparecencia de Draghi en el Parlamento italiano para que aclarara con qué intenciones emprendía su visita a Biden. El líder del Partido Democrático, Enrico Letta, ha declarado este lunes en una entrevista al Corriere della Sera que Europa no debe permitir que Estados Unidos la dirija. Draghi completará su misión en Washington con una visita el miércoles a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el Capitolio. El primer ministro italiano se ha emplazado con Biden a continuar la conversación en la cumbre del G7 en Alemania y en la de la OTAN de Madrid, ambos en junio. Pelosi también ha visitado la Casa Blanca este martes para compartir con Biden los detalles de la larga y detallada reunión que mantuvo el pasado 1 de mayo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. En ella, según ha explicado Pelosi a los periodistas, discutieron sobre seguridad, sanciones y asistencia humanitaria y diplomática. Draghi propone a Biden un cartel para comprar petróleo y establecer precios máximos. El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha puesto encima de la mesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dos ideas que revolucionarían al mercado del petróleo en plena crisis energética, durante sus declaraciones a los periodistas tras la visita a la Casa Blanca.
Draghi ha revelado que le ha propuesto a Biden crear un cartel de compradores de petróleo, así como explorar opciones para establecer un precio máximo para el crudo y para el gas. En una jornada alcista, las declaraciones de Draghi han disparado aún más el precio del barril del Brent, que sube un 5% y supera los $107, mientras que el West Texas norteamericano repunta un 6%. La idea es crear un cartel de compradores y convencer de aumentar la producción, dijo Draghi a los periodistas en Washington. Es un proyecto que ha sido considerado antes por otras naciones como China e India y que llega en un momento de tensión en el que Occidente demanda un aumento de la producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, liderada por Arabia Saudita y sus socios, han rechazado hasta ahora los llamamientos de llenar el vacío dejado por el boicot de la industria a los barriles rusos a través de la invasión de Ucrania. Riad insiste en que todavía no hay escasez, a pesar de la caída de las exportaciones de Moscú. Respecto al tope a los precios del gas y el petróleo, el primer ministro italiano no ha detallado cómo se llevaría a cabo el mecanismo, pero sí ha dicho que la idea salió de una conversación con Biden. Narcotráfico desde México e inmigración ilegal amenazan seguridad de Estados Unidos. Un análisis de inteligencia de Estados Unidos ve peligrar la seguridad del país por el tráfico de drogas desde México y el aumento de la inmigración ilegal. Una evaluación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos basada en hallazgos de diferentes agencias internas y externas señala que el tráfico de drogas, principalmente desde México, y el aumento de la inmigración ilegal amenazan la salud y la seguridad de millones de estadounidenses. La amenaza de las drogas ilícitas está en niveles históricos, por primera vez con más de 100.000 muertes anuales de estadounidenses por sobredosis, impulsada por un robusto suministro de opioides sintéticos de organizaciones criminales transnacionales desde México, afirma el informe presentado por los jefes de inteligencia de Estados Unidos a la Comisión de Servicios Armados del Senado. El documento dice que las organizaciones mexicanas dominan la producción y la distribución en Estados Unidos de drogas como fentanilo, heroína, metanfetaminas y marihuana, y obtienen cocaína de Sudamérica para pasarla de contrabando desde México. El impacto económico para Estados Unidos es de billones de dólares en pérdidas directas e indirectas, agrega el informe. Según la evaluación, los carteles mexicanos dejaron en el 2019 de importar fentanilo desde China a causa de los controles estatales para sintetizarlo en el país a partir de componentes químicos también producidos en China. Ahora eluden los controles internacionales de los componentes con productos análogos y metodologías para sintetizar el fentanilo sintético. El informe pronostica que los carteles mexicanos probablemente continuarán expandiendo su capacidad de producir fentanilo mientras utilizan sus grandes ingresos para intimidar a políticos, influir en elecciones y organizar fuerzas capaces de confrontar al gobierno. El informe considera que factores en el hemisferio como pobres condiciones socioeconómicas, supuestos cambios en la política de inmigración de Estados Unidos y las oportunidades de empleo en Estados Unidos seguirán impulsando la migración hacia la frontera con México. El alivio de las restricciones de viajes por el COVID-19 también está contribuyendo al aumento de la migración, dice el informe, y señala que estas dinámicas determinarán el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos durante el resto del año. Por otro lado, agrega las desigualdades económicas y los efectos de conflictos y clima extremo continuarán alentando las migraciones internas e internacionales y los flujos de refugiados. Estas migraciones y desplazamientos incrementarán las necesidades humanitarias, el peligro de conflictos políticos y el riesgo de otras crisis de salud, refleja el documento. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.